Vamos a empezar la clase. Hoy día vamos a ver conceptos de farmacología, de fármaco y las ramas de la farmacología. ¿Ya? ¿Qué es la farmacología? Es la ciencia que estudia las drogas o fármacos en sus diferentes aspectos: historia, origen, propiedades físicas, químicas, efectos farmacobiológicos, mecanismos de acción, absorción de las drogas, distribución, metabolismo, excreción, presentación, usos clínicos, interacciones, toxicidad. ¿Sí? Entonces, eso es la farmacología. Estudia todo un ámbito de drogas. ¿Sí? Nosotros tenemos en general las drogas que inicialmente salieron de algún vegetal o algún animal. Así empezaron a descubrirse las drogas. Luego, con esa molécula se pudieron hacer otras drogas y se formaron las familias de drogas. ¿Ya? ¿Qué es un fármaco? Es una sustancia de composición química definida que sirve para la curación, para el alivio, para la prevención y el diagnóstico de una enfermedad. Entonces, curación, alivio, prevención y diagnóstico de una enfermedad. El primer fin de la medicina humana fue calmar el dolor, ¿no? Cuando los ancestros intervenían en un paciente, principalmente era para calmar el dolor. Luego se vio que algunas drogas que calmaban el dolor también bajaban la fiebre, que también tenían efectos curativos. Entonces, poco a poco se fueron descubriendo nuevas drogas en los vegetales y en los animales. Y con la química y la bioquímica de estas drogas salieron familias y salieron ya moléculas puramente hechas en el laboratorio. ¿Sí? Y así se va expandiendo la farmacología en el ser humano y en los animales también. ¿Sí? Los términos fármacos, drogas, medicamentos son sinónimos. Estas son las ramas de la farmacología. ¿Qué es la farmacognosia? ¿Alguien sabe qué es la farmacognosia? Más o menos es el origen del fármaco. ¿Qué más? ¿Qué más es la farmacognosia? Caracteres, estructura anatómica y química. ¿Qué más? Es a partir de plantas, A partir de plantas y animales. ¿Sí? En otras épocas los medicamentos no estaban preparados como hoy, ¿no es cierto? No teníamos moléculas en el laboratorio, le producían millones de dólares a los laboratorios y los hacían millonarios, siendo las empresas que más ganaban, hasta que vino el Internet. Antes del Internet, las empresas más millonarias del mundo eran los laboratorios, y antes de eso las petroleras, ¿no? Entonces se hizo toda una industria. Como era factible económicamente, empezó a tener un crecimiento sostenido. Y hoy por hoy sigue ese crecimiento, lo que ha mejorado la calidad de vida, el tiempo de vida medio de las personas. ¿Sí? Entonces, sí es importante, porque las personas pagamos por vivir más. ¿Sí? Desde tiempos ancestrales, los reyes, los magos,
conseguir poquito a poco. ¿Ya? ¿Qué es la farmacodinámica y la farmacodinámica? La farmacodinámica es lo que en este caso el medicamento hace al cuerpo, y la farmacocinética sería cómo el cuerpo reacciona frente a ese medicamento desde cuando lo consume, se absorbe y se expulsa. Bien, la farmacodinámica es lo que la droga le hace al cuerpo. Y la farmacocinética es lo que el cuerpo le hace a la droga, que incluye absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿Sí? ¿Qué es la toxicología? Es lo que estudia los efectos dañinos que pueden causar las sustancias a nuestro organismo. Cada droga en particular tiene una cosa que se llama ventana terapéutica. La ventana terapéutica es lo que está por debajo cuando la droga no hace ningún efecto benéfico al paciente, y lo que está por arriba lo que da toxicidad. Todas las drogas tienen diferentes ventanas terapéuticas. Por ejemplo, la penicilina tiene una amplia ventana terapéutica. Quiere decir que puedes poner, digamos, desde 25 miligramos hasta 100 miligramos, ¿sí? Que van a hacer efecto, ¿sí?, sin dañar al paciente. El litio tiene una pequeña ventana terapéutica. El litio es un antipsicótico, ¿sí? Si tú das poca cantidad, no hace nada al paciente. Pero si te pasas un poquito, produce falla renal y muerte del paciente. Entonces siempre tiene que estar en el medio, dentro de la ventana terapéutica. Dentro de esa ventana que puede ayudar al paciente a quitar sus manías, a quitar el pensamiento suicida, ¿sí? Entonces, esa toxicidad va de la mano ligada a la ventana terapéutica. ¿Qué es la farmacia? Se encarga de la prevención y el estudio de los medicamentos. De la prevención, ver el stock, cómo se va a dar y la dispensación de los medicamentos, ¿cierto? ¿Qué es la farmacología clínica? Es el estudio de las drogas o el proceso de que la droga va en animales o en personas. Bien, es el estudio del proceso de cómo la droga ha sido estudiada y sus efectos que van desde animales a pequeños grupos de humanos, a grandes grupos de humanos y a su acción definitiva. ¿Sí? Cuando nosotros estudiamos la farmacología clínica, muchas veces, como les dije en la primera clase, encontramos nuevas acciones de las drogas. ¿Sí? Muchas veces encontramos nuevas acciones de las drogas. Y les puse, no sé si ustedes o al otro grupo o a las prácticas, no me acuerdo. De ejemplo, la empaglifosina. ¿Sí? La empaglifosina es una droga antidiabética que ha salido al mercado hará unos 6, 7 años, no más. ¿Sí? Entonces, esta droga antidiabética es un normoglicemiante. Cuando estudiamos antidiabéticos van a ver que hay hipoglicemiantes y normoglicemiantes. Los normoglicemiantes muy raras veces o casi nunca van a producir hipoglicemia, a menos de que se los tome en sobredosis. Los hipoglicemiantes, con una sola tabletita, si el paciente no es diabético, no tiene la glucosa muy alta, le va a producir hipoglicemia y es riesgoso. La empaglifosina es un normoglicemiante. Entonces, cuando se empezó a dar a pacientes renales, que muchos de los pacientes diabéticos terminan en insuficiencia renal, ¿sí?, se vio de que la enfermedad renal no progresaba tan rápido, progresaba mucho más lento, ¿sí?, y no tenían proteinuria.
que es una parte de la falla renal. Y además se vio que en los pacientes diabéticos que habían hecho un infarto, que tenían insuficiencia cardíaca, estos pacientes se morían menos. ¿Sí? Entonces hubo la recomendación de hacer estudios de uso de empagliflozina en pacientes diabéticos y no diabéticos, en insuficiencia renal crónica, y en pacientes diabéticos y no diabéticos, en insuficiencia cardíaca. Y los resultados fueron tan buenos que tuvieron que parar el estudio por buen resultado. Los estudios a veces se paran por mal resultado, es decir, lo que estás dando está haciendo daño y el paciente se está muriendo más, entonces lo paras, o porque el estudio ha dado muy buen resultado, entonces lo paras para empezar a dar ya a la población en general. ¿Sí? Entonces estos dos estudios por buenos resultados fueron parados y se determinó de que la empagliflozina disminuía la progresión de la enfermedad renal y la empagliflozina disminuía en 46% el riesgo de muerte por insuficiencia cardíaca crónica. 46% para una droga es espectacular. Si nosotros nos aferramos a drogas que disminuyen 2-3% la mortalidad, imagínense 46%. Entonces, hoy por hoy, la empagliflozina, que fue primero estudiada para pacientes diabéticos, se usa en pacientes con insuficiencia cardíaca y se usa en pacientes renales. ¿Sí? Entonces, para eso nos ayuda la farmacología clínica. ¿Qué es la farmacoterapia? Es la aplicación de un fármaco adecuado y en su dosis correcta para prevenir, tratar o controlar una enfermedad. Perfecto. Es dar la dosis correcta para cierto tipo de enfermedades. ¿Sí? Si yo tengo una diarrea que no puedo comer, estoy vomita y vomita y vomita, ¿sí? Me metí la fuerza en Camaná, me fui a comer mi ceviche al mercado y terminé con una diarrea con vómitos brutales. Entonces estoy deshidratado, no tolero la vía oral y me hacen un examen de heces y sale patológico. Y me empiezan a dar antibiótico y me van a dar ciprofloxacina. Entonces la dosis para ese paciente, para una enfermedad diarreica, va a ser de 400 cada 12 horas. ¿Sí? Y una vez que tolere la vía oral, lo pasamos a 500 cada 12 horas por vía oral. ¿Sí? Ese mismo paciente a las 2 semanas otra vez se va de cuerpo. ¿Sí? Se chupa hasta morir y lo encuentran los amigos ahí tirados en la playa. Lo levantan y empieza con tos el paciente. Tos, fiebre, 39, 39,8. Lo llevan a la costa, le hacen una radiografía y encuentran una neumonía. Y le dicen, te vamos a tratar con ciprofloxacina. Pero en esta oportunidad le dan 400 cada 8 horas, ya no cada 12 horas. ¿Por qué? Es el mismo paciente, han pasado una semana, 2 semanas. ¿Por qué cambiamos la dosis? Porque la ciprofloxacina llega en menos concentración al parénquimo pulmonar. Si lo das endovenoso, llega mejor al tubo digestivo y a la vía urinaria, genitourinaria, pero no llega bien al pulmón. Entonces, para que alcance concentraciones inhibitorias que puedan hacer efecto, se aumenta la dosis. Entonces sube la concentración de la droga. ¿Sí? Entonces, más o menos, para eso sirve la farmacoterapia. ¿Sí? Vamos viendo las dosis, un paciente con insuficiencia renal le damos cada 24 y así. ¿Ya? ¿Y para qué estudia la farmacogenómica?
Que cada individuo reacciona de diferente manera a la droga. Cada individuo genéticamente es diferente, todos somos diferentes, ¿no es cierto? Entonces tenemos una reacción diferente a cada droga. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos poblaciones chinas que producen muerte súbita al indicarles una droga que se llama febuxostat. El febuxostat es una droga para el tratamiento de carbono. ¿Sí? Se usa alopurinol o febuxostat. En Asia y en Europa se usa más febuxostat que alopurinol. En todas las Américas y en África se usa más alopurinol porque es más barato. Sin embargo, como les digo, en China hay una subetnia que genéticamente el uso de febuxostat les produce muerte súbita. Lo toman y a los 2 o 3 días hacen paro y se mueren. Y ustedes dirán, sí, doctor, pero una subetnia, ¿cuántos serán? ¿No? Entonces, como en China, ¿cuántos millones de habitantes tiene China? 1.200 millones. 1.400. 1.400 millones. ¿Ya? Entonces, una subetnia como esa es aproximadamente 32 a 36 millones. O sea, la población del Perú. Entonces, para tremenda cantidad de personas, sí es importante hacer un screening. ¿No es cierto? Ahí sí es importante. Entonces, en ciertas regiones de la China no se usa el febuxostat. En otras sí. En ciertas regiones no, porque la mayoría de personas, o hay una gran cantidad de personas que tienen esa etnia. ¿Sí? Por ejemplo, el metamizol que nosotros usamos para todo. Te duele la pierna, metamizol, tienes gripe, metamizol, tienes fiebre, metamizol, al bebito dale reprimán, ¿no? En gente caucásica de alrededor del Mediterráneo, en el 10% produce aplasia medular. Y 10% es bastante. Entonces, en esas zonas simplemente no hay metamizol. Esos países no producen ni traen metamizol. Acá yo lo he visto bastante. Y en Argentina lo he visto más. En Argentina y Brasil hay bastante anemia plástica, punto de que tampoco lo usan. Porque como hay zonas que son solo descendientes europeos, por el hecho de los grandes hechos de las guerras mundiales, ¿sí? Entonces no lo usan. Acá se usó solo metamizol hasta el 2018, porque no teníamos ningún antipirético más endovenoso. Ahora sí tenemos paracetamol, tenemos ibuprofeno endovenoso, ¿sí? Pero antes de eso era todo metamizol, o para bajar la fiebre tiene que ser por vía oral, ¿ya? Y sí es peligroso. Yo en mi internado nada más he visto 2 pacientes, 2 niños con anemia plástica. Antes se morían, ahora se les hace el trasplante de médula, pero antes se morían todos. Y es una muerte bien fea, ¿ya? Entonces, ¿qué es la farmacognosia? Es el origen, la obtención y los caracteres físico-químicos de las drogas crudas. Son extractos generalmente vegetales, eventualmente de órganos animales, pero que no han sufrido ningún proceso industrial. De hecho, la mayoría de veces hay algunos procesos, pero que no son industriales, ¿no? Son procesos caseros. Por ejemplo, les ponía el ejemplo del geranio. En el video anterior, ¿saben qué es el geranio? El geranio es una planta, de una florcita, hay de varios colores, pero que la hoja del geranio tiene efecto antiinflamatorio y analgésico. Entonces, ¿qué hacían
nuestras mamás o nuestras abuelitas agarraban, te chancabas la cabeza, te chancabas la rodilla, o te hacías un golpe serio en la pierna, en el brazo, y agarraban, chancaban geranio, le ponían un poco de agua, hacían un plastre y te lo ponían ahí. 2 o 3 horas. Entonces ya no se pinchaba tanto la cabeza, bajaba el dolor, ¿sí? Entonces, con la farmacognosia empezaron a crearse la mayoría de drogas, inicialmente. Hoy por hoy ya tenemos drogas biológicas, hechas completamente en el laboratorio, que sirven para tratar una gran serie de enfermedades, ¿sí? Que van directo contra receptores, que ya son más estudiadas. Esa ha sido la evolución de la medicina, básicamente, ¿no? Porque la evolución de la medicina no está tanto en el diagnóstico, sino en el tratamiento de ese diagnóstico, ¿sí? Entonces, la farmacognosia es la base de la medicina, ¿ya? Nuestro país ha dado algunas drogas a la comunidad internacional, como son la quinina, que es la droga antipalúdica, la cocaína, que es un anestésico, me voy a anestesiar ¿ya? Y la detuvocularina, ¿sí? ¿Qué es el curar? ¿Saben? ¿Qué son los jíbaros? Los jíbaros son una tribu amazónica, ¿sí? Que usaban lancetas con la punta de curare. El curare es un bloqueante neuromuscular. Entonces, cuando entran a tu organismo, en los primeros 45 segundos, te produce parálisis, incluida parálisis diafragmática. Es decir, no puedes respirar. Y se morían. Y los jíbaros son una tribu amazónica que usaba el curare para matar a sus presas y para matar a gente de otras tribus, y reducían las cabezas. Entonces, ellos eran los reductores de cabezas, ¿ya? Es una tribu muy conocida que todavía existe, ¿ya? Es una tribu que está protegida. Entonces no puedes entrar a su zona porque ellos no tienen una noción de la actualidad. Entonces ellos te atacan, incluso había canibalismo, te atacan, te comen y te reducen la cabeza, ¿ya? Bajo una serie de tratamientos físico-químicos, ¿ya? Esos son los jíbaros. Bien, entonces estos bloqueadores se usan para cirugías. Cuando ustedes hacen cirugías, tienen que bloquear al paciente para que no respire, para que no comprima los músculos, ¿sí? Y se deje operar tranquilamente. El cirujano le va a decir al anestesiólogo: relaja al paciente porque está muy duro, está peleando, ¿ya? Entonces el paciente queda bien relajado. Entonces esto sirvió. Ya lo usaban los incas para hacer trepanaciones craneales, ¿no? Los incas eran buenos neurocirujanos. Se ha visto que han operado hasta tumores, ¿sí? Han hecho craneotomías descompresivas. Todo lo que hacemos ahora ya a nivel neuroquirúrgico, excepto operar aneurismas, no sé si hemos operado, pero para traumas y tumores lo hacían los incas, ¿ya? Bien, la farmacodinamia, como ya dijeron sus compañeros, estudia efectos bioquímicos, fisiológicos y mecanismos de acción de las drogas, ¿ya? Es lo que la droga le hace al organismo.
Y para eso nosotros tenemos que saber fisiología, bioquímica, biología molecular, inmuno, micro, parasitología. Estamos fregados. ¿No es cierto? Yo también estoy fregado. No sé qué voy a hacer. Por 16 años consecutivos estoy perdido. Todas las clases tengo que estudiar para hacer clases. Así que espero que ustedes estudien. Hoy estoy vigilando, ya no mento. ¿No? Bien, entonces, la farmacología va a producir un papel integrador en todas las pacientes. Es importante. ¿Ya? Y de hecho, cuando ustedes hacen toxicología, como parte de farmacología, van a tener que estudiar semiología. Por qué se esquietan las pupilas, por qué sube el paciente, por qué hace diarrea, por qué no hace diarrea. Entonces usan fisiología y semiología, que están haciendo ahora. ¿Ya? En la farmacocinética va a estudiar los procesos en los cuales se produce la absorción, distribución, metabolismo y excreción de los fármacos. ¿Ya? ACME. ¿Sí? Usan esa mnemotecnia de ACME porque eso se los van a preguntar en todos los exámenes que yo he dado, me lo han preguntado. ¿Sí? Y los que sigo viendo se lo siguen preguntando. ¿Ya? Absorción, distribución, metabolismo y excreción. Es el orden en el cual entra la droga, se distribuye, se metaboliza y sale. ¿Ya? Farmacocinética, lo que el organismo le hace a la droga. Acá hay muchos medios bioquímicos y físico-químicos. Farmacia es preparar, componer, dispensar, ¿sí? Entregar los medicamentos junto con instrucciones. La farmacología clínica es la aplicación de nuevas drogas. Primero se estudian en animales, luego en grupos pequeños de personas, luego los efectos definitivos de las drogas, ¿sí? Y tenemos que tener ciertas reglas éticas, técnicas y morales. Porque saben que la moral cambia de país en país, de cultura a cultura y de religión en religión, ¿no? ¿A ustedes les parece moral que la mujer camine por la calle detrás del hombre con una cosa tapándole la cara? A mí me parece inmoral. Pero para otros países eso es lo moral. Y si no lo haces así, te agarran a piedrazos. ¿No es cierto? Entonces, hay que ver todas esas reglas éticas. Después de la Segunda Guerra Mundial, eso tuvo que cambiar de forma muy drástica, ¿no? Porque ustedes saben que a los judíos los usaban como laboratorio, los nazis y los italianos. Entonces, hacían un montón de estudios sin permiso, sin nada, en judíos. ¿Sí? Y se publicaban esos estudios. Entonces eso se tuvo que dejar de hacer. La parte ética en un estudio y en la elaboración de nuevos fármacos tiene una estricta revisión. Porque muchas de las farmacéuticas, por ganar plata, a veces trucan los datos y te dicen, sí, sirve, disminuyó la mortalidad 3%. Si tú tienes un cáncer terminal y sale una droga que disminuye la mortalidad 3% y tienes la posibilidad de adquirir esa droga, ¿la adquieres o no? Todos la adquieren, ¿no es cierto? Y resulta que era 0,01%, o sea, estadísticamente no significativo. Y gastaste 15.000 soles en cada frasco durante 6 meses. Te chorearon. Igual te moriste, ¿no? Como no vas a hacer juicio porque te moriste, pero eso sigue pasando.
Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Lo que se ha revolucionado, todo esto es la nanotecnología y los medicamentos biológicos, que más adelante vamos a ir viendo también, ¿ya? La farmacoterapia es una ciencia, es la aplicación de las drogas en el tratamiento de diferentes enfermedades. De acuerdo a la enfermedad, de acuerdo a la persona, se dan las diferentes dosis, ¿ya? En otras épocas era considerado un arte, ¿sí? Ahora es basada en ensayos clínicos y medicina basada en evidencias. Cuando yo estaba haciendo la resi, hace 23 años, había médicos, que todavía hay, pero por suerte ya hay menos, que decían que esto era un arte. No es un arte, ¿no? Estaban pintando un lienzo con los pacientes. Entonces, a cada paciente le daba lo que se venía la reverenda gana, sin una justificación clínica, ¿sí? Sin una evidencia marcada, y la cosa era, en mi experiencia, yo he curado varios así. Ya, pero también has matado varios así. No, pero he curado. Sí, pero también has matado gente. Entonces te sacaban. Entonces venían los asistentes con sus clínicas en Norteamérica. ¿Saben qué son las clínicas en Norteamérica? Es una revista de artículos de revisión. Es una de las más importantes que hay en medicina. Hay clínicas de Norteamérica, los que estaban de otorrino, de gineco, de UCI, de neumología, de emergencia, de todo, de farmacología, ¿ya? Y venían con su fotocopia de hace 4 años de su clínica norteamericana. Así, bacanes. ¿Qué tiene el paciente? Pancreatitis. A las justas abrían el ala, leían y cerraban. Bueno, a este paciente hay que hacerle este examen, hay que hacerle esto, el otro, porque la ciencia dice que... Y además mi experiencia, que ya me tenían podrido con mi experiencia. Entonces le decías al doctor, por favor, ven, dame tu librito para sacarle copias. No, este es el libro último. ¿Cómo te va a dar? Si te da una cólera, decías, ojalá vengas tú con pancreatitis y no me des tu libro a ver. ¿No? Entonces, gracias a Dios eso ha cambiado con internet y la tecnología, y todo lo que sale hoy día lo pueden hackear mañana. ¿No es cierto? Ya tienen todo. Además, ustedes tienen acceso a buenas bases de datos que no usan y no saben en esta universidad. ¿Cuántos usan el UpToDate? 3 de 36 que han venido a clases. Menos del 10%. ¿No? 7%. Todos deberían saber que tienen eso, porque es una base de datos que antes nos peleábamos por tener. Se costaba $600 anual, entonces juntábamos entre 5, hacíamos chanchita y ya nos compramos el UpToDate. Hasta que vino Fernando, que era un pata que sigue viniendo, y que ya nos la dejaba $200 y nos daba acceso para todos, ¿no? Y ahora el mismo Fernando viene con inteligencia artificial la que ha existido. Bien, entonces tiene esa base de datos. Tienen que usarla. Tiene absolutamente todo, de todos los temas. Y ustedes ingresan al Wi-Fi de la universidad, abren su UpToDate, entran a la Wi-Fi y se activa. Se activa por 3 meses. Cada 3 meses lo único que tienen que hacer es abrirlo con el internet de la universidad, hasta que acabe la universidad.
tienen Science Direct, tienen Spinacci, tienen Ovid, tienen todas las revistas. Entonces no hay excusa para que ustedes no estén actualizados. Pero sí deberían avisarles y decirles bien cómo usarlas, ¿ya? Entonces en una de las clases vamos a enseñarles a usarlas, ¿ya? Para que vayan a sus clases de semiología y venga el doctor Nelson y le diga, dime 5 maniobras para ver el hígado. Esta. ¿Ya? No te digan, no es así, ¿qué? ¿Han rotado con Nelson, Rodrigo? Es un mal de risa. No ve, se agarra la cabeza. Ya me enseñó. O sea que está más viejo que yo. Bien, entonces necesitan tener medicina basada en evidencias y no en creencias. ¿Sí? Cuando ustedes se acostumbren a eso, van a darse cuenta de que sus mentes están abiertas siempre al cambio. Si ustedes no tienen eso, su mente va a estar cerrada y van a quedar retrasados. ¿Ya? La terapéutica es el estudio más amplio de todo esto, porque además incluye la alimentación del paciente, incluye el ejercicio que puede o no puede hacer el paciente, ¿sí? Y eso está en base a la terapéutica. Hay enfermedades que inicialmente solo cambiamos la dieta del paciente, cambiamos los hábitos del paciente, ¿no? En hipertensión, primero te dicen baja de peso, no comas sal, haz ejercicio 5 veces a la semana, ejercicio de peso, ¿sí? En las dislipidemias cambia tu dieta. Entonces, es algo importante. Y la farmacogenómica, que cada genoma humano tiene diferencias genéticas, ¿sí? Y cada individuo va a tener una diferente reacción al medicamento. ¿Ya? La toxicología estudia los efectos adversos de los medicamentos, ¿sí? Todos los medicamentos, sin excepción, todo en realidad, si se usa de más, da efectos adversos. ¿Sí? Si tú haces ejercicio de más y no estás preparado, te vas a desmayar, te va a dar un infarto, vas a empezar a vomitar, ¿no? De la contaminación ambiental, hay enfermedades ambientales, ¿sí? Si usas oxígeno de más, hay más muerte tisular. Por eso no es que agarre y ponga oxígeno al 100% al paciente, que chévere, está saturando bien, ¿no? En un infarto, en un ACV, aumenta el riesgo de muerte tisular y aumenta la expansión del infarto y aumenta la expansión del ACV. Entonces siempre hay que tener cuidado con todo lo que es eso. ¿Qué pasa si sobrehidratas al paciente? Hace edemas, menos perfusión tisular, mayor tiempo de recuperación. Entonces, todo es un veneno si se usa a dosis inadecuadas. ¿Ok? Bien, ya hemos hecho estas preguntas, ya hemos visto qué es farmacología, qué es fármaco, las ramas de la farmacología, qué es farmacocinética y farmacodinamia y qué es farmacoterapia. ¿Ya? Vamos a descansar 3 minutos y vamos a seguir con la siguiente parte. ¿Ya? Vayan al baño, a pipis. No se preocupen, yo lo aprendí después de 14 años. A mí se me hace una especialidad. ¿Sí? Cuidados intensivos y farmacología clínica.
¿Qué cursos les ha gustado más? ¿En qué cursos han pato? ¿Qué tal les han enseñado oficio? Bien. ¿Bien? ¿Quién les está enseñando ahora? Oficio. ¿El año pasado? El año pasado la doctora Marvel Ángel. A mí. Y al otro día no. Veamos. Fue debut y estudios. Ese es el problema. Por ejemplo, yo antes enseñaba fármaco y terapéutico. Porque era para mí más chévere. Pero tenía que venir siempre a la U. Entonces no me cambiaban los turnos en el hospital. Entonces este año, ya desde el año pasado, enseño medicina 3, que es en el hospital, es más fácil para mí. Y solo un día, o sea, solo los lunes enseño fármaco. Ahora las 2 teorías, una práctica, me quedo de 2 a 8. Entonces un día a la semana, sí me cambio el turno, pero si puede varios ya no se puede. Porque antes tenía una clase en el hospital, entonces en terapéutica iban los chicos, pero ya en la UCI han cerrado esa clase. Cuando recibe la UCI, invertir camas y ya no empieza. A mí me gusta la terapéutica. Doctor, ¿y es verdad que antes en farmacología práctica hacían experimentos con animalitos? Antes. Cuando yo era alumno, hicimos 2 veces. Una en fisiología hicimos con sapos y en farmacología hicimos un solo experimento con ratas. Pero las ratas terminaron volando, los sapos tirados en la pared, un desastre, porque había gente que no estaba, digamos, madura como para. Entonces le sacaban la rata al sapo y la tiraban en la pared, se la ponían en la espalda a la doctora. Terrible. Un desastre. A la rata la tenían que ropar, no la roparon, y se la pusieron en el pantalón a la doctora. De repente es la doctora así. La rata casi se desmaya, se tiró al piso, llamó a la policía para ver quién era, escándalo. ¿Cómo hacen anatomía? ¿Solo con maquetas o tienen muertitos? Ay, pero ya no se diseca, solo vemos. ¿Ya no los disecan? No, ya no. ¿Y cómo ven? Lo que ya hay es que hay preparados, pero a veces están maltratados, porque con cada promoción se rompe algo, un nervio, un músculo. Ese brazo es un brazo. Porque la usa así como tienen la morgue ahí, entonces sí que está. Porque también a nosotros nos hacían llevar un brazo a la casa y pelarlo. Yo tengo un pata que salió en el periódico. No está en internet, pero si estuviéramos en esta época sí estaría. Agarró y sacó la mano del muerto por la ventana de la combi y así saludaba a todos. Entonces le tomaron foto y lo publicaron con el correo. Antes de que le diera yo lo escrito, no podía virtual. Y se armó una de que ya a partir de ahí nunca más dejaron porque te lleves nada a la casa. Entonces nosotros íbamos al cementerio y excavábamos tumbas y sacábamos granos y todo eso. Éramos como delincuentes. Pero era lo normal, digamos. Ahora
Era la 1 de la mañana en el cementerio, haciendo la chancha para pagar al vigilante que te deje sacar o que él te saque un cráneo, una mano. Nos hacíamos servir y quedaban los huesitos. Y ahí estudiábamos los huesitos de la mano, los huesitos de las pies, que es lo más tranquilo. Así estudiábamos. Así nos hemos ocupado. Igual, solo con maquetas tampoco está tan bueno. Porque aprendiendo a disecar ahí aprendes bastante. Bien. Entonces vamos a hacer el pasaje de drogas a través de membrana, un poco denso. Van a tener que, como les dije a sus compañeros, buscarse en YouTube o en YouTube Kids. Y ponen Henderson and Hesselbach para niños o por kids. ¿Sí? Y en YouTube salen varios videitos que te explican como si fueras un niño, que así aprendí yo, y te enseñan la ecuación de Henderson y Hesselbach. ¿Ya? Para los que no aprendieron bien en bioquímica, no sé, yo estoy seguro que casi el 80% tiene medio las nubes la ecuación. ¿Sí? Entonces, yo me la aprendí para el examen y después nunca más lo utilicé hasta que hice una especialidad que lo utilizaba todos los días, así que tuve que ir a Henderson a Hessenbach para ganas. ¿Ya? Pero busquen esos videos porque si no, no es más tranquilo. Bien, cuando nosotros administramos una droga, generalmente no va a ir directamente al sitio que queremos. ¿Sí? Esta droga, la mayoría de veces, va a ser por vía externa, la vamos a administrar por vía oral o por vía endovenosa. ¿Sí? Hay otras vías que en las prácticas cada docente les va a ir enseñando, ¿sí? Sin embargo, tienen que tener la salvedad de que una de las vías más peligrosas y más usadas es la intramuscular. Todos llegan a la clínica y doctor, a que se me corte, me hacen así. Una inyeccióncita. Me agarro la cabeza. Lo peor de todo es que hay médicos que acceden a eso. Entonces, para una amigdalitis, en vez de darle una simple amoxicilina, que es el tratamiento de elección, se terminan dando ceftriaxona, amikacina, ¿sí? Y por eso hay tanta resistencia. Porque hay que explicarle a la persona que todas las enfermedades tienen una historia natural, ¿sí? Tienen una historia natural que va a durar, te guste o no, 3, 4, 5 días. Y hablando sobre la ceftriaxona, porque hay personas que, no solamente la ceftriaxona, sino otro tipo de antibióticos generan alergia después de que ya haya sido aplicado. O sea, digamos, cuando era chiquito le dio amigdalitis y le pusieron 3 dosis de ceftriaxona. Le volvieron a poner 3 años después, pero cuando cumplió 17 le volvieron a poner y tuvo una reacción alérgica. Justamente una de las especificaciones para que tú tengas una alergia es que hayas recibido esa droga antes, porque has creado anticuerpos. ¿Sí? Las alergias se pueden producir en cualquier momento de la vida con cualquier droga. Tú puedes haber tomado desde que naciste hasta los 53 años, por ejemplo, paracetamol. ¿Sí? Y a los 54 te ponen una inyección o te tomas un paracetamol y haces una super alergia. Terminas chocado, intubado. Entonces, la gente dice, me la pusieron mal, está mal puesta, o estaba pasada.
¿no? La realidad es que tú necesitas que te hayan o haber estado en contacto con una droga para hacer anticuerpos, generalmente. Es la mayoría de las formas de presentarse una alergia, ¿sí? Puede producirse en cualquier momento de acuerdo a tu estado inmunológico, ¿sí? Y a tu estado cerebral, que no se habla tampoco de eso. Por ejemplo, se ha visto personas que son alérgicas al diclofenac, ¿sí? Y hacen una ACV izquierda, ¿sí? Izquierda, ¿ya? Entonces todo el dominio derecho es el que está afectado. No mueve bien el brazo, no mueve bien la pierna. Y le colocaron diclofenaco, claro, en ambiente con cuidado, controlado. Y el rash solo lo hace del lado izquierdo, ya no lo hace del derecho. Ya no lo hace del lado de que tuvo el ACV. Entonces, hay varias teorías, ¿sí? Pero están presentes las inmunológicas y las neuroinmunológicas, ¿ya? Entonces a cualquier persona le puede pasar en cualquier momento, a cualquiera. Por ejemplo, yo soy alérgico a los AINE y a los metamizol. Y también he intubado 2 veces, por un ibuprofeno y por un metamizol, ¿sí? Yo no debería usar metamizol, ni mis hijas, ni nadie, porque, o sea, toda mi familia es mediterránea, ¿sí? Mis abuelos son 2 españoles y el otro es español y francés, ¿ya? Entonces todos son mediterráneos. Yo no debería usar, de hecho ya no uso, mis hijas tampoco, pero hasta que no me dio, yo la seguí usando porque tengo migraña. Y tomaba diclofenac, y de buenas a primeras me empezó a dar alergia a todo. Así que ya no aguanto tomar la migraña como mi quiero dormir. Si me pasa bien, y si no me duermo, pero si se me pasa, no puedo hacer nada más. Pero a cualquier persona, en cualquier momento. Y eso siempre hay que explicarlo a los pacientes. La vía intramuscular es más agresiva por varios motivos. Las alergias suelen presentarse después de 10 a 15 minutos en la vía intramuscular, pero ya está todo adentro. Porque tú no lo vas poniendo y vas viendo si tiene alergia, agarras y pones todo, ¿sí? No hay forma de sacarlo, porque es una absorción lenta, ¿sí? La vía intramuscular produce hemorragias y no se puede usar en pacientes anticoagulados, porque produce hematomas que se pueden infectar. No se debe usar en pacientes renales, porque los pacientes renales que van a hemodiálisis usan un anticoagulante para la hemodiálisis, para que la sangre no se coagule en el sistema de diálisis. No se puede usar en pacientes inmunosuprimidos porque hacen excesos. Yo todos los años en la clínica tengo 7 u 8 pacientes con abscesos glúteos, ¿sí? Y en la UCI del hospital tengo 3 o 4 con shock séptico que les hemos tenido que amputar las piernas por una infección intramuscular. Entonces simplemente yo no receto intramuscular a menos de que sea muy necesario, de que no sea gordito, porque con más grasa, más riesgo. Entonces sí tengan cuidado con el intramuscular siempre. En otros países se pide consentimiento informado. Pero acá vienen los papás, ponle intramuscular para que le baje la fiebre. Los traumas, por eso los bebitos no quieren ir al pediatra. Bien, vamos a poner una aplicación local o tópica, sobre todo cuando hay heridas, ¿sí? Cuando hay algunos tumores, vamos directamente al punto, ¿sí? También podemos poner intratecal o orgánico en algunos tumores o leucemias. Podemos poner intraperitoneal en algunas peritonitis, ¿ya? Pero no es lo más común. Lo más común es que la droga sea nada por vía oral o por vía sistémica, ¿ya? Para administrar una droga tenemos un proceso de absorción y este proceso de absorción pasa varias capas, ¿sí? Si usamos la vía más fisiológica, que es la vía oral, tiene un proceso de absorción y para pasar estas capas tienen que pasar varias capas de células.
entonces las drogas lipídicas se van a absorber más, porque nosotros tenemos una bicapa lipídica, ¿sí? Pero imagínense, para absorberse en una pastilla, primero tenemos que llegar a un sitio donde el pH sea el adecuado para esa droga. Las drogas se activan en diferentes pHs, ¿sí? Algunos en el gástrico, otros en el duodeno, por eso algunas tienen capsulitas que las cubren y que solo se abren en el duodeno, no se abren en el estómago, porque si abren en el estómago no funciona la droga, ¿sí? Tiene que llegar a un capilar, porque nosotros decimos que hay biodisponibilidad, es decir, estamos contentos cuando la droga llega al sangre, ¿sí? Entonces tiene que llegar sí o sí a un capilar. Y para llegar al capilar tiene que traspasar, absorberse, pasar el enterocito, pasar la bicapa lipídica, llegar a un vaso donde va a tener que cruzar el endotelio, la íntima, la muscular, ¿sí? Y recién ahí llega a la luz del vaso, ¿ya? Entonces en esa absorción vamos además a tener que esta droga se va a unir a proteínas. ¿Sí? Nosotros tenemos albúminas y globulinas. Las drogas se unen a esas proteínas. Va a depender mucho de las proteínas para ver el efecto que va a hacer la droga al organismo. Por ejemplo, como siempre vamos a poner el ejemplo de la warfarina, que es un anticoagulante marino, que se usa para varias enfermedades, ¿sí? La warfarina, por ejemplo, se usa para una enfermedad que se llama fibrilación auricular. Esta es una enfermedad en la cual la aurícula del corazón hace esto, no se contrae, y el ventrículo sí se contrae. Estamos así, ¿sí? Cuando hay éstasis sanguínea, como en la aurícula, se producen coágulos, ¿sí? Se produce un coágulo. Y si por A o B llega a haber una contracción de esa aurícula, ese coágulo se va a disparar al cerebro o va a ir a las mesentéricas y va a producir un ácido isquémico o una trombosis mesentérica. Ambas son enfermedades discapacitantes y la trombosis mesentérica tiene una mortalidad de 50% en el mejor de los casos. Es difícil diagnosticar, es difícil tratar, y hay que sacar una gran cantidad de intestino. Y algunos pacientes quedan con un síndrome que se llama síndrome de intestino corto. Entonces, para eso, nosotros damos warfarina. La mantenemos a cierto rango y la sangre no se coagula. Va acá. ¿Sí? Ese rango se llama, en el caso de la warfarina, INR. ¿Sí? International Normalized Rate, ¿ya? Que sirve para la warfarina. Entonces lo tenemos que tener entre 2 y 2.5. ¿Qué pasa si está por encima de 2.5, 3? Si está en 5, en 10, ese paciente está sobre anticoagulado y va a sangrar. Va a ser hemorragia digestiva, va a sangrar la cabecita, le haces así, se forma un superhematoma. ¿Y qué pasa si está por debajo de 2? No anticoagulo, se siguen formando los coágulos y cualquier contracción va a lanzar un coágulo, acá o acá. ¿Sí? Bien, esta warfarina se une más o menos en el 97 del 95 al 97.5% al albúmina sanguíneo. Entra a la sangre, sufre todo este proceso de absorción y se une a las proteínas. Entonces solo queda el 2.5 libre. Y es ese 2.5 libre el que hace el efecto. Y esto es para la mayoría de drogas, ¿sí? ¿Qué pasa si ese paciente normalmente tiene 4.2 de albúmina? ¿Sí? Con eso tú le has regulado la dosis, le das una tabletita interdiaria y media tabletita interdiaria. O sea, lunes, miércoles y viernes, una. ¿Sí? Martes, jueves y sábado media y el domingo no le das. Así lo has regulado y así se mantiene estable el INR. ¿Sí?
Este paciente sufre una deshidratación severa, ¿sí? No come 15 días, baja 10 kilos y su albúmina está en 2.5. ¿Sí? La dosis que tú le dabas va a generar más droga libre porque ya no tiene tanta albúmina a la que unirse. Has quitado esa albúmina. Ya no hay. Se ha desnutrido el paciente. Entonces queda más libre. Entonces en vez de tener 2.5 libre tenemos 8 o 7%. ¿Sí? Entonces el riesgo de sangrado de ese paciente va a ser súper grande, súper importante. Entonces esas cosas tenemos que ver. Si ese paciente además empezó a convulsionar y le dieron una droga anticonvulsivante que se llama fenitoína, que va por el mismo receptor de la warfarina en la albúmina, va a desplazar a la warfarina y va a haber más warfarina libre también. Entonces va a cambiar, va a aumentar el INR y tiene mayor riesgo de sangrado. Entonces sí tenemos que saber más o menos cuánto está la albúmina de un paciente para tomar decisiones en cuanto a la dosis de la droga, ¿sí? Porque esa droga puede producir muchos efectos adversos en el paciente. Entonces, si la droga se absorbe como droga libre, o no sonó a nadie, llega al plasma, le llega a quedar un pedacito, como les digo, un 2.5, 5%, dependiendo de cada droga, y esa es la droga que actúa. En base a esa cantidad de droga, nosotros tomamos decisiones. Entonces, esta es la droga que actúa. Lo demás está unido, y lo que sirve es como reservorio. Se va gastando esta, y esta poquito a poco se va liberando. ¿Sí? Esos son los reservorios que lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces es importante saber estos procesos y los procesos de difusión. ¿Ya? La composición de las membranas celulares tiene lípidos, carbohidratos y proteínas, ¿cierto? Los lípidos son más o menos entre el 40 y el 45% de la cantidad de las membranas. Tienen una bicapa lipídica con un núcleo lipídico y una cola. La cola es hidrofóbica y el núcleo es lipídico. ¿Ya? Entonces estas se unen a nivel de la membrana. ¿Ya? Y cualquier droga que sea lipídica o no ionizada, ¿sí? Las que son no ionizadas van a pasar esta membrana como Pedro en su casa. Entran y salen. ¿Sí? Cualquier droga que sea hidrofílica, ¿sí? O ionizada no van a poder pasar esas membranas. Entonces, doctor, ¿para qué le damos pues si no lo sabe? Hay canales, ¿sí? Y hay procesos de transporte que van a ayudar a pasar esas membranas. Y por eso tenemos diferentes tipos de transporte que ahorita vamos a ver. Bien, los lípidos son el 42%, una doble capa lipídica o bicapa lipídica, las colas son hidrófobas, por eso tienden a unirse en el centro. Los lípidos más importantes son los fosfolípidos y el colesterol. Luego tenemos los carbohidratos, que son 3% de la membrana, y las proteínas, que son el 53%, 56% de la membrana. ¿Ya? Y tienen varios papeles. Tenemos proteínas estructurales, tenemos proteínas transmembrana y tenemos canales. ¿Sí? Y en base a eso se va a ejecutar la organización de esa célula. ¿Sí? En las zonas exteriores son los receptores de drogas. ¿Sí? Las drogas, como han visto, tienen predominancia por algunos receptores. Y es más, cuando veamos adelante, o en la fase 2 algunos antibióticos, vamos a ver por qué hay antibióticos
que no se deben dar juntos, porque necesitan el mismo receptor. Y por más buenos que sean los antibióticos, si tú das esos antibióticos juntos, se van a pelear, ¿no? Yo quiero ese receptor, no, es mío. Entonces, la mitad llega y la mitad no. Y es como que no le dieras ninguna de las dos drogas, porque tú tienes que tener una capacidad inhibitoria mínima, ¿sí? Hay que destacar que algunos canales inespecíficos son para los iones de sodio, cloro, potasio, calcio, ¿ya? El proceso de pasaje de las drogas se va a dar por transportes pasivos y activos. Vamos a estudiar 4 procesos, ¿sí? Vamos a estudiar 2 pasivos y 2 activos. Hay más procesos que poco a poco los vamos a ir viendo, estos son los más importantes. ¿Ya? Los procesos pasivos son la difusión simple y la filtración. La más importante es la difusión simple, ¿sí? Simplemente la membrana se deja atravesar. Hay algo que los caracteriza, que los hace diferentes. La filtración se da, ¿sí?, por un gradiente de presiones. Entra de donde hay mayor presión a menor presión, o sale de donde hay mayor presión a menor presión. La droga, ¿sí? En cambio, la difusión simple se da por concentraciones. Entonces, filtración por presiones, difusión simple por concentraciones. Y en general, la mayoría de transportes va a ser debido a las concentraciones. Pero sí tengamos en cuenta que la filtración es por presiones, ¿sí? Los poros son pequeños, de 4 Armstrong, solo pasan partículas de 100 a 200 Dalton, ¿sí? Es decir, pequeñas y necesariamente tienen que ser hidrosolubles. En la difusión simple tienen que ser liposolubles, ¿sí? La droga se disuelve físicamente en la membrana y pasa de un lado al otro, como quiere, dependiendo del gradiente de concentración. De donde hay más concentración a menor concentración, ¿sí? Y las drogas pueden ser de 2 clases, las que se ionizan y las que no se ionizan. Las que no se ionizan son liposolubles y las que se ionizan son hidrosolubles, ¿sí? Las no ionizadas son liposolubles. ¿Ya? Las drogas pueden ser electrolitos débiles. La parte que se ioniza es hidrosoluble y la parte que no se ioniza es liposoluble. ¿Ya? Eso va a depender del pK de cada droga, que eso lo van a, como les digo, para que entiendan bien, van a leer el Lipin Code y busquen en YouTube ecuación de Henderson y Hesselbach para niños. No es subestimarlos, es para que entiendan mejor, ¿sí? Yo ahora la mitad de las cosas las aprendo con mi hijito de 8 años, sobre todo para niños, más fácil. Ya después que entendí, ya me pongo a hacer el científico. Pero hasta que no entendí, sigo nomás ahí tranquilito, atendiendo con los chicos. ¿Ya? Según el pK vamos a tener un porcentaje de droga que se ioniza, y lo importante es por ejemplo, ¿sí? Los ácidos y bases débiles tienen formas no ionizadas, que son estas, y formas ionizadas, que son estas. Y hemos visto que las ionizadas se transportan por vía hidrosoluble, nada más. Es decir, sí o sí tienen que tener un transporte, ¿sí? O filtración. Las no ionizadas pasan a la membrana, ¿sí?, porque es liposoluble. ¿Ya? Y tenemos los ácidos y bases fuertes que necesariamente van a tener que usar un transportador, ¿sí? Porque son siempre ionizados.
¿Ya? Entonces, para iniciar este cuadrito, esto lo van a estudiar, estas 5 diapositivas que vienen, las van a estudiar, las van a leer, ¿sí? Y en la siguiente clase nos vamos a dar unos 10 minutitos para conversar las dudas que tengan. Pero primero tienen que leerlas porque si no, no van a entender nada. O van a entender muy poco. ¿Ya? Entonces van a leer los ácidos débiles y los bases débiles. Cuando están protonados, se les aumenta una carga. Y esa carga hace que sean ionizados. Entonces, ácidos débiles o bases débiles, ¿sí? La forma no protonada, que es esta, no está ionizada. La forma protonada, es esta, está ionizada. ¿Sí? Se le agrega un protón, un átomo, una molécula. ¿Ya? Entonces, eso tienen que aprender. ¿Ya? Van a aprender el pH, que es la ecuación de Henderson en Hasselbalch. ¿Sí? Y con eso vamos a deducir todo esto. ¿Ya? La forma protonada versus la no protonada. Es fácil, la protonada es ionizada y la no protonada es no ionizada. La ionizada es hidrofílica, o sea, necesita agua. La no ionizada es lipofílica, o sea, necesita un transporte o una difusión pasiva, o un transporte pasivo. ¿Ya? Bien, en conclusiones, cuando un ácido débil se disuelve en una solución de pH ácido, ¿sí? Ácido más ácido, ¿sí? La mayor parte de la droga va a estar en su forma ionizada. Cuando una base débil se disuelve en una solución alcalina, o sea, base más base, la mayor parte va a estar en su forma ionizada también. ¿Sí? Cuando un ácido está disuelto en una base, o una base está disuelta en un ácido, la mayor parte de la solución va a estar en la forma no ionizada. Y esas son liposolubles. ¿Sí? Es como más, da más. Menos, da menos. ¿Sí? Entonces, ácido más ácido, ionizado. Base más base o base más alcalino, ionizado. Ácido más base o base más ácido, no ionizado. Los no ionizados son liposolubles. Los ionizados no son liposolubles, son liposolubles. ¿Ya? Y después tenemos los procesos activos. Y se llaman activos porque la membrana colabora con transportadores para pasar la droga de un lado a otro. Y tenemos el transporte activo y la difusión facilitada. La difusión facilitada es de donde está más concentrada hasta donde está menos concentrada, mayor velocidad que la difusión simple, consume energía y es importante para el transporte de glucosa libre. El transporte activo, también hay transportadores, son saturables, llevan un límite, son selectivos para cada droga y se consume energía y además va contra la gradiente de concentración. ¿Ya? Nada más, chicos. Entonces vean esos videitos y conversamos la siguiente clase 10 minutos sobre este tema. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bien.